Capítulo 3. Primera parte. Nace la encomienda. No se piense que en los territorios del Reino de Guatemala, a diferencia de otras provincias, fueron aceptadas con mansa resignación las leyes nuevas. Además del alboroto de palabras y papeles ya comentado, hubo en la región de Nicaragua un levantamiento armado, un obispo muerto o apuñaladas por su adhesión a las leyes, varios combates y movimientos de gente alzada, y la oportuna intervención de Pedro de la Gasca, que venía de regreso del Perú después de reprimir el levantamiento de los Pizarro. El combate que decidió la muerte de los alzados costó la vida de 90 de ellos. Muchos otros cayeron presos y murieron en la horca. La sublevación de los hermanos Contreras en Nicaragua, que es la que se ha mencionado, así como la de Gaitán en Honduras, tuvieron nexos con la crisis del Perú. Las leyes nuevas se fueron imponiendo a pesar de todo. La esclavitud de indios fue suprimida definitivamente. La encomienda primitiva, pese a todas las resistencias, tuvo que desaparecer y no volvió a levantar cabeza. Nació otra institución diferente, aunque llamada con el mismo nombre, y fue esta la encomienda que perduró casi hasta el final de la colonia, hasta el segundo tercio del siglo XVIII. Las leyes nuevas traían el germen de la institución que iba a nacer, porque en ellas se decía que el rey, no obstante lo relativo a la libertad de los indios, seguía deseoso de premiar a los conquistadores y primeros colonos. Una manera de premiarlos, sugerida con toda claridad por 2 veces en el texto de las leyes, sería cederle a los favorecidos una parte de los tributos que los pueblos de indígenas tenían que pagar al rey. Dicho de otro modo, puesto que todos los indios pasaban a ser vasallos libres tributarios de la corona, ésta se avenía a cederle parte de la tributación a los españoles que mereciesen tal estipendio. Los colonizadores se apresuraron a solicitar dicho premio, llamándolo con el viejo nombre de encomienda, aunque ya se trataba de una cosa distinta. Al mismo tiempo iniciaron gestiones para conseguir que la nueva encomienda se hiciese hereditaria, porque las leyes ofrecían el goce de algunos tributos a los conquistadores y colonos y a sus viudas e hijos existentes en aquel momento, pero estipulaban muy claramente que dicho privilegio no sería hereditario, sino que, conforme fuesen muriendo los beneficiados, la tributación volvería a destinarse a las cajas reales, tal como ocurría con el resto de los pueblos. El forcejeo en torno a la perpetuidad de las encomiendas fue largo y apasionado. El argumento principal de los colonos en apoyo de la perpetuidad era el siguiente: que si el efecto de su servicio fue perpetuo, ¿cuál lo es la adquisición de un imperio? Su remuneración, que eran las encomiendas, debía serlo igualmente. Argumento no desprovisto de lógica, al que la corona respondía en tono enérgico: que si los encomenderos, sin se les permitir jurisdicción alguna sobre los indios, los predominan y hacen tantas molestias y vejaciones que ha sido necesario prohibirles residir en sus pueblos ni tener con ellos trato alguno, justo es recelar que serán peores y más insolentes si se viesen dueños de ellos a perpetuidad. Esa respuesta pone de manifiesto ciertos hechos que, confirmados por otros documentos, es conveniente destacar de una vez. Primero, que el célebre pleito en torno a la perpetuidad de las encomiendas se refiere ya decididamente a la encomienda nueva, es decir, a la concesión de tributos sin dominio directo sobre el trabajo de los indígenas. Segundo, que el nuevo encomendero no tenía, al menor legalmente, ninguna autoridad sobre los indios, su pueblo encomendado. Y tercero, que fue preciso prohibir que los encomenderos habitasen en sus pueblos de encomienda para evitar que cometieran abusos valiéndose del ascendiente que aquella concesión les daba.
En efecto, la nueva encomienda, sin dejar de ser un gran avance en comparación con la antigua, se convirtió en fuente de abusos y extralimitaciones. Ello es tan cierto que la mejor manera de estudiarla es analizar sus anomalías. Es el método que hay que emplear. Dicho sea de paso, con todas las instituciones coloniales implicadas en la explotación del indio. Si se les estudia a base de las leyes y ordenanzas que las normaban, descuidando los diversos trucos y usos inventados para burlarlas, es imposible comprender lo que fueron en la realidad. En esas instituciones, las anomalías eran lo normal. Capítulo 3. Segunda parte. Los encomenderos. Por lo que hace a la sucesión hereditaria de las encomiendas, los colonos y sus descendientes lograron su propósito. Se les concedió primero una segunda vida, después una tercera, más adelante una cuarta, y las hubo heredadas en quinta vida. Semejante estiramiento de la ley se obtuvo, cosa muy frecuente en el régimen colonial, por vía de disimulación o de composición. Estos eran procedimientos legales para cumplir la ley. La corona recibía gratificaciones a cambio de disimular tal o cual anomalía, o bien entraba en arreglos para componer una situación ilegal, tolerándola a cambio de una suma determinada. En el año 1564, el procurador del Ayuntamiento de Guatemala, ante el Consejo de Indias, ofreció un servicio en dinero para la Cámara de Su Majestad, por valor de 200,000 ducados. Estaba gestionando la concesión de tercera vida para las encomiendas, y como las existentes en el reino reportaban todas juntas 138,000 ducados anuales, ofreció una cantidad que sobrepasaba dicha suma. No debe ser motivo de sorpresa que el procurador estuviera dispuesto a pagar mucho más de lo que las encomiendas le reportaban a sus poseedores, sino de verse en ello una prueba de que, tal como se explicará más adelante, las encomiendas le reportaban a sus poseedores, además de los tributos a recibir, muchas otras ventajas adicionales. La sucesión hereditaria fue de suyo una anomalía, pero aún más violento fue que se siguieran dando encomiendas, no ya a los descendientes de conquistadores y colonos, sino a personas que por otros motivos gozaban del favor real. En reiterados escritos se queja el ayuntamiento de que, contrariando la razón de ser de las encomiendas, un premio a conquistadores, primeros colonos y descendientes de unos y otros, vinieron de España personas con títulos de encomienda, personas que no solo no tenían merecimientos de conquista, sino que jamás habían visto un indio. Parece ser, sin embargo, que no se dieron encomiendas nuevas a esas personas, sino que recibieron las que se les fueron quitando a los viejos encomenderos fallecidos, porque así a mediados del siglo XVIII había en Guatemala más o menos el mismo número de encomiendas que a principios del siglo XVII. No terminan allí las anomalías. Ya vimos que se hizo necesario prohibir que los encomenderos residieran en sus pueblos para evitar abusos y molestias a los indios. En 1579 se prohibió también que hicieran personalmente el cobro de los tributos que les pertenecían, o por medio de cobradores nombrados por ellos mismos. Se trataba de evitar exacciones, cobros injustos y violentos, pero hay pruebas de que dicha prohibición no fue obedecida y de que los encomenderos siguieron nombrando sus cobradores o recaudando personalmente los tributos en muchos pueblos. Según la ley,
Las tasaciones de tributos debían hacerse por comisionados que nombraba la audiencia, punto que se respetó siempre, y el cobro lo harían los corregidores. Se explica pues por qué hubo tantas anomalías en relación con el cobro. Los corregidores fueron los funcionarios más dados a maltratar y robar a los indios, y un elevado porcentaje de ellos eran criollos, individuos identificados con los encomenderos por razones de clase. Ya se habrá notado, por lo dicho hasta aquí, que la encomienda no guardaba ningún nexo legal con la propiedad de la tierra. Esta se siguió donando por merced y se podía adquirir también por compra y por usurpación, pero su posición era asunto distinto de la posesión de encomiendas. Hubo algunos encomenderos que no fueron propietarios de una vara cuadrada de tierra y grandes terratenientes que nunca fueron encomenderos. La tendencia a confundir al terrateniente con el encomendero, errónea y muy difundida, proviene sin duda alguna de que la mayoría de los encomenderos eran además terratenientes, y del hecho digno de señalarse de que muchos de estos encomenderos terratenientes procuraron adquirir tierras en la cercanía de sus pueblos de encomienda. Para no citar más que un ejemplo, y para que éste corresponda a la rancia parentela de nuestro criollo Fuentes y Guzmán, mencionemos el caso de Bernal Díaz del Castillo. Tenía en encomienda al pueblo de San Juan Zacatepeques. En 1579 pidió y obtuvo tierras en el paraje del Potrero de la Lagunía de las Carrizales. En los últimos términos del mismo pueblo, en el mismo año se le extendió título de 4 caballerías a su hijo Francisco, en los términos de San Juan Zacatepeques. Y 11 años más tarde, en 1590, el propio Francisco Díaz del Castillo solicitó y obtuvo otras 2 caballerías junto a las que ya poseía cerca de San Juan. Puede observarse cómo el conquistador encomendero era además terrateniente, cómo extendía las propiedades de la familia solicitando y titulando tierras a nombre de su hijo, y cómo este, seguro heredero de la encomienda, ampliaba su posesión de tierras en los aledaños de San Juan. Ese ejemplo, que podría acompañarse de muchos otros, ilustra la tendencia de los encomenderos a convertirse en propietarios de las tierras cercanas a sus encomiendas. Ello les resultaba ventajoso, porque a pesar de todas las órdenes en contrario, la encomienda los ponía en posibilidad de presionar a los indios y obtener de ellos fuerza de trabajo barata para cultivar las tierras. Así pues, una definición académica de la encomienda sería la siguiente: era una concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, consistente en percibir los tributos de un conglomerado indígena, tasados por la audiencia y recaudados por los corregidores o sus dependientes. Esa definición es un punto de partida, nada más. La realidad de la encomienda va presentándose conforme se conocen las anomalías arriba señaladas, que le eran consubstanciales, o otros elementos que se mencionarán adelante. Estamos obligados a resistir el deseo de explicar aquí el procedimiento por el cual se solicitaba y se recibía una encomienda, porque otros asuntos reclaman con más urgencia nuestra atención. El lector que quiera conocer esos pormenores muy interesantes los hallará en documentos históricos guatemaltecos que se indican en la sección de notas. Lo que venimos tratando de ilustrar a propósito del desarrollo de esta institución es la pugna entre la corona y los colonos. Se está viendo que la encomienda fue una transacción, un arreglo conciliatorio que ponía a los indios como tributarios bajo el control del rey, y que satisfacía al mismo tiempo la tendencia parasitaria del núcleo más conspicuo de conquistadores y primeros pobladores.
En el último tercio del siglo XVI había en el Reino de Guatemala aproximadamente 200 encomiendas. Sin embargo, no fue esta la institución que vino a poner sobre nuevos cauces el gran problema del siglo XVI, que era el problema de la disponibilidad del trabajo del indio para la totalidad de las haciendas y labores de los españoles. Debe pues evitarse el exagerar la importancia de la encomienda, comprendiendo que el resultado más notable de la crisis causadas por las leyes nuevas no pudo haber sido ese premio que benefició a 200 familias en los tributos de igual número de pueblos de los indios. Debe interesarnos mucho más aquella otra institución colonial surgida también a raíz de las leyes de 1542, que vino a normar las relaciones de producción entre la gran masa de los indios sacados de la esclavitud y la clase de los terratenientes coloniales. Pues sabemos que estos últimos dejaron súbitamente de ser esclavistas y quedó advertido que no pasaron a ser compradores de trabajo asalariado, como habría ocurrido si hubiese sido factible la plena observancia de las leyes nuevas. En efecto, mucho más importante que la nueva encomienda fue el repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento y en la producción de tributos. Esta última institución fue la pieza clave del sistema económico de la colonia, y puede afirmarse que será imposible integrar una visión científica de la sociedad colonial guatemalteca, superando las limitaciones de la tradicional historia de hechos, así como el carácter fragmentario y desarticulador de las monografías históricas, mientras no se reconozca que la base de aquella estructura social fue su régimen de trabajo, el repartimiento de indios, el trabajo de pueblos, desde los cuales eran enviados periódicamente a trabajar a las haciendas y labores de los españoles y de sus descendientes a lo largo de los 3 siglos coloniales. Ese régimen le imprimió desde las bases un determinado carácter a la sociedad colonial guatemalteca, pues ha de saberse que fue propio del Reino de Guatemala exclusivamente y condicionó de manera decisiva las luchas de clase, las ideologías de clase, las formas del trabajo social y otras manifestaciones importantes de la vida de aquella sociedad. Por lo que hace el pensamiento social de los criollos en particular, quedará sobradamente demostrado en el desarrollo de nuestro estudio cómo fue aquella relación básica entre siervos y terratenientes, el repartimiento, el factor determinante de las más acusadas modalidades de la mentalidad criolla. Colateralmente se irá viendo también cómo fue esa relación la que determinó desde otro ángulo las principales formas del pensamiento de los españoles, inmigrantes y burócratas frente a los indios y frente a los criollos. Finalmente se comprenderá en un momento más avanzado de nuestro análisis que el repartimiento fue, después de la esclavitud y para una larga época, el mecanismo dentro del cual quedó conquistado el indio, es decir, el mecanismo que garantizó su sujeción y su explotación, por ende su posición de inferioridad para el resto de la época colonial. Por tales motivos se le dedica a este libro un capítulo entero al régimen del trabajo, y justamente el último capítulo del análisis, el 7º, titulado Pueblos de Indios, en el que se supone que estaremos poniendo pie en el último peldaño de la escala que va implícita en la programación de este ensayo. Hemos de conformarnos, pues, por lo pronto, con los elementos de definición del repartimiento que quedan enunciados arriba, recordando, al mismo tiempo, que esta institución fue resultado del conflicto que suscitaron las leyes nuevas de 1542. La vida colonial ofrece un agitado espectáculo de conquistadores, colonos, hacendados, funcionarios, monarcas, leyes, polémicas, trifulcas, asesinatos y muchas cosas más. Conviene darse cuenta de que el personaje central de ese tinglado, el que ponía en movimiento a todos los demás, era el que menos ruido hacía. La historia colonial gira en torno a la explotación del indio. El indio era el personaje de fondo, mientras
no se ha entendido esto, no se ha entendido el drama, a menos que de intento se quiera seguir disimulando que aquello era un drama. Capítulo 3, tercera parte, el sínodo. Don Antonio de Fuentes y Guzmán era encomendero, gozaba su encomienda en tercera vida, pues la había obtenido su abuelo a principios del siglo XVII. No debe olvidarse que el bisabuelo del cronista, el colono fundador de la familia, había casado con hija de conquistador, de manera que el criollo que recibió la encomienda en primera vida había sido hijo de poblador y nieto de conquistador. Solo en 2 ocasiones menciona Fuentes su encomienda. En la primera da los nombres de los pueblos: Santiago Cotzumalguapa y Santo Domingo Sinacamecayo, pobres poblados de la costa sur del país. En la segunda hace una fugaz alusión, explicando un asunto que a nosotros nos interesa y que conviene comentar aquí mismo. Cuenta el cronista que allá por el año 1575 las órdenes religiosas iniciaron un pleito con los encomenderos. Exigían que estos pagasen una cuota por la labor que los frailes doctrineros realizaban en los pueblos de encomienda. Alegaban los frailes que los encomenderos estaban obligados a cuidar a sus indios de encomienda, fuesen instruidos en la fe, y que, habiendo desatendido siempre dicha obligación, justo era que pagaran a quienes atendían la cristianización de los nativos. En los títulos de encomienda figuraba ciertamente una cláusula que decía: y tendré cuidado, el encomendero, de hacer enseñar a los naturales en las cosas de nuestra fe católica. Parece ser que este asunto no mereció nunca, por parte de los encomenderos, el interés que pusieron, por ejemplo, en el cobro personal y puntual de sus tributos. Las órdenes religiosas exigieron que se les pagara por mantener indoctrinados a los indios. Los encomenderos se negaron a pagar. El pleito duró 85 años y finalmente los frailes ganaron la partida. Quedó así instituido el sínodo, nombre que se le dio a la cuota. Hubo, sin embargo, varios encomenderos que no se opusieron al pago del sínodo y que, ya fuera porque previesen que los frailes ganarían a la larga el pleito, o bien porque consideraran justo retribuir a los doctrineros, comenzaron a hacer sus pagos desde que se inició el litigio. Don Antonio nos comunica, muy complacido, que entre los previsores estuvo su abuelo, y es precisamente allí, ilustrando un asunto general, donde vuelve a revelarnos que él, en lo particular, gozaba de una encomienda, porque, explica, una vez ganada la controversia por los frailes, los encomenderos quedaron obligados a pagar las cuotas caídas durante los 85 años del pleito, y el proceder del abuelo del cronista, continuado después por su padre, lo libró a él de tener que pagar de golpe una suma crecida. Oigamos sus propias palabras. Y entre los que pagaron siempre fue don Francisco de Fuentes y Guzmán, mi abuelo, que obtuvo su encomienda en tiempo del presidente don Alonso Criado de Castilla, 1598-1611. Y después don Francisco de Fuentes y Guzmán, mi padre, y esto me estuvo mal a mí, pues ajustada mi cuenta de doctrinas por el año de 1660, solo me alcanzó en 370 pesos, necesitado otros desembolsos 3 y 4 mil, por no haber pagado cosa alguna. Quedamos enterados, pues, de que con el hombre de sínodo y desde mediados del siglo XVII, los encomenderos tuvieron la obligación de pagar a los doctrineros sus servicios en los pueblos de encomienda, lo cual era perfectamente razonable, porque en la medida que aquellos religiosos le inculcaban a los indios una doctrina de mansedumbre, obediencia y resignación, le prestaban a los encomenderos un valiosísimo servicio,
Ya sabemos que estos extraían de los pueblos un caudal de riqueza completamente gratuita, creada por los nativos. Los encomenderos que aceptaron desde un principio el pago del sínodo sin refunfuñar deben ser tenidos por hombres sensatos. Capítulo 3. Cuarta parte. Los doctrineros. Don Antonio tenía amistad con varios frailes y curas doctrineros, y muchas de sus noticias acerca de las costumbres más íntimas de los indios las obtuvo de los religiosos. En sus descripciones panorámicas de amplias regiones del reino, figura siempre la especificación de las parroquias y conventos que tenían a su cargo la salud espiritual de los nativos, y su vivo interés por este asunto lo lleva a enumerar puntualmente cuáles pueblos eran de doctrina y cuáles otros de visita. Se diferenciaba con esas denominaciones a los pueblos que tenían doctrinero permanente, establecido en el lugar de aquellos otros que visitaba el doctrinero solamente en ciertos días. El cronista nos cuenta que cuando un pueblo de visita crecía en población, tornándose insuficiente el cuidado que los indios recibían con la visita de su administrador espiritual, los terratenientes de la comarca tomaban interés en el problema y gestionaban que se adjudicase un doctrinero permanente. La crónica de Fuentes y Guzmán ofrece reiterado testimonio de la importancia que tenía para los hacendados la presencia del doctrinero en los pueblos. La causa de dicho fenómeno es casi obvia. Se hará evidente cuando estudiemos la dinámica interna de dichos conglomerados. De momento limitémonos a señalar que después de las leyes nuevas, y para todo el resto de la época colonial en que estuvo vigente el sistema de repartimiento de indios, les fue rigurosamente prohibido a los hacendados tener núcleos de trabajadores indígenas dentro de sus haciendas. Gañanías o rancherías, y que, careciendo al mismo tiempo de autoridad para ejercer dominio directo sobre los indios en sus pueblos, les era imprescindible la colaboración del doctrinero, que venía a ser un aliado con facultades para vivir y actuar en el seno del poblado. Ese es el motivo por el cual nuestro cronista, encomendero y terrateniente le concede tanta importancia en la descripción de los pueblos al tema los curatos, al trabajo de los doctrineros, con cuyo celo esmerado y piadoso se ven producir frutos de estimable cosecha y granazón cristiana. Obsérvese como detalle curioso los símbolos agrícolas usados en la metáfora: frutos, cosecha, granazón. Una prueba muy clara de que la posición del criollo frente a la labor de los frailes venía determinada, en definitiva, por lo que aquella labor significaba para los intereses económicos de la clase terrateniente, nos la ofrecen sus cambios de opinión al juzgar a la Orden de Santo Domingo. Al considerar a los dominicos como protagonistas de la defensa del indio, como propugnadores de las grandes reformas, les resultan decididamente odiosos y no desaprovechan ninguna oportunidad para denostarlos. Su profunda aversión recae principalmente sobre Fray Bartolomé de las Casas. Compara su predicción con las peores calamidades que azotaron a la provincia en otros tiempos y lo considera, entre otras cosas, un hombre lleno de veneno, aficionado a los embustes y las posturas, causante de toda clase de males y autor del desprestigio de España frente a las naciones. La desaprobación de Fuentes y Guzmán para la obra de los dominicanos en el siglo XVI lo lleva a enconarse con el gran historiador de aquella obra en el Reino de Guatemala, Fray Antonio de Remesal. No podía prever el cronista criollo que pocos años después de su muerte otro gran cronista dominico, Fray Francisco Ximénez, leería la Recordación Florida y señalaría en muy pocas palabras el motivo de su aversión contra los frailes defensores del indio. Lo llevó el encono que tenía contra los frailes dominicos por haber sido estos los que sacaron de las uñas y los dientes de los lobos carniceros a aquestos pobres y desvalidos polluelos, como descendiente de los que ejecutaron aquestas crueldades.
Pero el caso es que los dominicos, al mismo tiempo que realizaban la gran obra de abolir la esclavitud de indios, se dieron a la tarea, que era parte esencial del gran plan, de organizar los pueblos de indios, porque la esclavitud había causado una dispersión que era grave obstáculo para la reorganización de la colonia. Muchos indios vivían en las haciendas de sus amos, muchos otros andaban huyendo, retirados en montañas y lugares remotos, y otros permanecían en la sede de los antiguos poblados prehispánicos. Ese alto grado de dispersión y desorganización fue resultado de una peculiar suma de factores. La esclavitud arrastró indios a las haciendas y ahuyentó indios a los montes, pero esto vino a operar sobre un cuadro ya existente de dispersión organizada, llamémosla así. Los indígenas antes de la conquista no vivían predominantemente en centros de población, sino en chozas y caseríos dispersos junto a los sembrados, constituyendo grandes áreas pobladas. Los centros urbanos de que dan noticia los conquistadores, tales como Xelajú, Gumarcaj y Ximché y otros, eran solamente los núcleos de confluencia de áreas habitadas mucho más amplias. A esos núcleos concurría toda la población en días determinados, con fines comerciales, religiosos y de administración, pero no eran la morada permanente de la gran mayoría de la población nativa. Así pues, la dispersión anárquica adoptada por los indios como recurso de defensa frente a la conquista, se desarrolló a partir de un cuadro de dispersión orgánica existente con anterioridad. Y todo ello era desfavorable al gran plan monárquico y misional de las leyes nuevas, que exigía como requisito indispensable que los indios vinieran a vivir, todos sin excepción, en poblados perfectamente organizados y estables. Los indígenas no podían pasar a ser efectivamente vasallos tributarios del rey, ni éste podría ceder parte de la tributación o encomienda, ni sería posible suministrar a las haciendas periódicamente mano de obra indígena, el repartimiento, mientras no hubiera centros de población perfectamente establecidos y controlados por la autoridad. Pues bien, en esta enorme labor, que se llamó reducción de indios, jugaron un papel importantísimo los frailes de la Orden de Santo Domingo. Ellos fueron los campeones de esta realización, que fue en definitiva el remate de la gran transformación ocurrida en las colonias a mediados del siglo XVI. Y los pueblos de indios, las reducciones de indios, vinieron a ser el punto de apoyo de todo el sistema económico que se estructuró a partir de aquel periodo. Lo cual quiere decir que los terratenientes y encomenderos, criollos, descendientes y herederos de aquellos lobos a quienes los dominicos despojaron de sus esclavos, vinieron a ser, a la larga, deudores de los dominicos. La reducción garantizó el cobro regular de los tributos de los encomenderos y la disponibilidad de mano de obra para los terratenientes. El cronista terrateniente y encomendero, duro juez de los dominicos, cuando los recuerda como pioneros de las leyes nuevas y enemigos de la esclavitud, tiene para ellos, empero, muy efusivos elogios cuando los reconoce como autores de la reducción. Los llama entonces hijos de la Azucena de Santo Domingo. En dos palabras, el cronista aborrece o elogia a los dominicos, según que los considere en distintos pasajes de la crónica como defensores del indio o como favorecedores indirectos de su explotación. Nos hemos detenido a señalar las relaciones entre religiosos, hacendados y encomenderos en torno al pueblo de indios, no solo porque el interés que en sí mismo reviste el asunto, sino también para dar una idea de cómo quedaron las cosas después de las reformas. Ya se habrá comprendido que los descendientes de conquistadores y primeros colonos quedaron en posición muy ventajosa. Pese a ello, siempre recordaron con nostalgia los tiempos primeros de la colonización, en que sus antepasados eran amos absolutos de los indios y los exprimían a su antojo. Esta era una de las causas, no la única, de que los criollos fuesen una clase dominante y explotadora, y a la vez emberrinchada y resentida. Abandonemos ya el anchuroso tema de las leyes nuevas, cuyas proyecciones más importantes han sido señaladas. Capítulo 3, parte 5.
Los criollos y la burocracia. Llama de atención que don Antonio de Fuentes y Guzmán, habiendo sido, como fue, un rico hacendado con casa de mucho porte en la ciudad de Santiago de Guatemala, se nos presente en la crónica como heraldo y voceros de los descendientes de conquistadores que habían caído en la pobreza. Sorprende encontrar pasajes de la obra en los cuales, refiriéndose al grupo de criollos empobrecidos, habla de ellos en términos de la primera persona plural, incluyéndose en ese grupo de desplazados. Él, que en otros lugares nos hablaba de sus tierras de labor, de su maravilloso ingenio de azúcar, de su casa pudiente, de su encomienda, de su cargo de regido perpetuo en el ayuntamiento y de su lucrativa gestión de corregidor. Esa aparente incongruencia tiene por causa un fenómeno universal. En la voz del individuo se deja oír siempre la voz de la clase social. Nada tiene de extraño que el criollo rico hable en nombre de todos los criollos, incluidos los pobretones. Esa eventual diferencia de fortuna no borraba la comunidad de intereses económicos, que era el factor aglutinante de la clase, sino al contrario, obligaba a tener muy presente la solidaridad, porque el empobrecimiento de unos era una inquietante advertencia para todos. Cuando se lee la recordación florida, penetrando su enorme superficie noticiosa, prestando oído al clamoreo emocional que le dio origen, se nos percibe, y claro que no se percibe en definitiva el mensaje de un individuo, de un hombre aislado, sino el testimonio de todo un grupo social. En eso radica la fuerza extraordinaria de este documento histórico, en que más allá del caudal de noticias concretas, cuyo valor informativo es grandísimo, corre un torrente de actitudes de grupo, de nostalgias y certidumbres, de adhesiones y aborrecimientos, de temores y fanfarronadas, un torrente de subjetividad y pasión que nos nace en el autor como individuo. Y es que no nace en el autor como individuo, sino en un nivel más hondo, en que el individuo habla en nombre de su grupo social. 2 capítulos de la crónica están dedicados a demostrar que en el reino vivían por aquel entonces 111 familias que procedían directamente de conquistadores y primeros pobladores. La finalidad de ese pese a su ilustre sangre en situaciones que al cronista le parecían mortificantes y no dignas del linaje de los beneméritos. Los 2 capítulos están escritos en tono de alegato, y es evidente que el criollo pensaba en el Consejo de Indias mientras escribía. No se abstiene de razonar, por ejemplo, que los descendientes de servidores de la corona radicados en España gozaban de muchos millares de renta, aún tratándose, dice, de servicios menos importantes que los prestados por los conquistadores de América. Surge entonces la pregunta: ¿estaban siendo desplazados los criollos? ¿Decía verdad el cronista al afirmar que muchos de ellos se hallaban arrinconados y padecían pobreza? La respuesta es afirmativa. Sí, se daba el fenómeno de desplazamiento de algunos criollos, pero sí ha de ser una respuesta histórica completa. Hay que desdoblarla en 3 explicaciones que pasamos a dar inmediatamente. Primero, los criollos empobrecidos de que habla Fuentes y Guzmán no se hallaban en la miseria, no vivían en condiciones ni remotamente parecidas a las de los indios pobres. Algunos de ellos vivían en el interior del país, reducidos a los provechos de alguna pequeña estancia o hacienda. Otros vivían en la ciudad, arrimados a parientes ricos, también criollos, que los iban ayudando. Otros más hallaron cabida en la iglesia,
a donde no suele entrar el hombre, como es sabido. No olvidemos que uno es el concepto de pobreza en la mentalidad de los explotadores cuando piensan en los de su propia clase, y otro muy distinto cuando aluden a las penalidades de los oprimidos. Lo que Fuentes y Guzmán consideraba una situación de encogimiento y modestia, refiriéndose a los de su mismo estrato social, habría sido una dicha imposible para la inmensa mayoría de los indígenas. Debe insistirse finalmente en que los criollos empobrecidos constituían un reducido grupo, según se desprende del propio texto que estamos estudiando. El segundo aspecto de la respuesta es el siguiente. Desde mediados del siglo XVI, la política imperial adoptó la línea de ir retirando de los puestos de mando a los conquistadores y a sus descendientes, sustituyéndolos con personas que no tenían intereses radicados en América. Fueron creados nuevos órganos de gobierno estrictamente representativos del poder central. Las audiencias fueron los más importantes, en los cuales no tenían entrada los criollos. Los herederos de la conquista conservaron posiciones, no obstante, en los órganos de gobierno de nivel medio. Los ayuntamientos fueron bastiones de esa aristocracia durante toda la época colonial. Los corregidores y las alcaldías mayores, jefaturas políticas de los distritos interiores de las provincias, también estuvieron en su mayoría en manos de criollos. Pero esto no modificó la tendencia general y constante de robustecer el poder central a expensas de los privilegios de la aristocracia indiana. Se fue haciendo más fuerte y más exigente la burocracia española instalada en las colonias, y a finales del siglo XVII, época de la recordación florida, el proceso había puesto a los criollos en marca desventaja, que era prácticamente bien marcada, y los obligaba a tolerar de muy mala gana una serie de órdenes y medidas de gobierno que menguaban su autoridad y resultaban a veces humillantes. La crónica de Fuentes y Guzmán es rica en noticias ilustrativas de la pugna de los criollos con la burocracia, y particularmente de la que se libraba entre el ayuntamiento y la audiencia de Guatemala. Ello se explica fácilmente. Primero, porque dichas instituciones fueron, como ya se dijo, los centros representativos de las dos fuerzas contrapuestas. Y segundo, porque don Antonio, como miembro que fue de una de ellas, desarrolla largos trozos de su obra asumiendo las posiciones del cabildo y contemplando las cosas, por así decirlo, desde las ventanas del ayuntamiento. Y su padre había ocupado un lugar en dicha institución, y su propio ingreso a ella a la temprana edad de 18 años lo identificaba plenamente con aquel baluarte de la oligarquía criolla. Son por eso numerosas sus diatribas contra la audiencia, cuyos errores se empeña en abultar, y apasiona los pasajes en que relata los disgustos habidos entre las dos instituciones. Los más importantes de aquellos altercados se originaban, claro está, en la lucha por el control de la riqueza, pero del plano económico trascendían, como ocurre siempre en estos casos, al plano político y aún al nivel de las puras formalidades. Ayuntamiento y audiencia disputan el derecho de repartir indios para las haciendas en el valle que circundaba a la ciudad de Guatemala. Notificase al ayuntamiento que cesa en la administración del impuesto llamado alcabala de Barlovento, quedando ellos a cargo de uno de los oidores de la audiencia. La audiencia quiere privar al ayuntamiento del derecho de informar al rey,
en cosas convenientes a la República. El ayuntamiento hace saber al presidente de la audiencia que no está obligado a ir por él a palacio para acompañarlo a catedral. La audiencia decreta que en todos los actos públicos y solemnes, cuando se hallen presentes los oidores, las mazas insignias del ayuntamiento deben colocarse a los pies de los oidores, y así podríamos seguir mencionando episodios que ponían frenético a nuestro regidor perpetuo, en los que se observa la sorda riña que mantenían las dos instituciones. Las quejas de don Antonio dejan ver cómo iba perdiendo autoridad y prestigio la vieja nobleza, y hay en su obra pasajes tan llenos de resentimiento y escritos con tanta viveza que parece estarse viendo con los ojos lo que pasaba. Cuenta, por ejemplo, que a principios de siglo todavía se acostumbraba, con motivo de la llegada de un nuevo presidente de la audiencia, cita a la nobleza de todo el reino para conocerla en sus más conspicuos representantes. Era aquella una ceremoniosa convocatoria a los criollos, en la que se sentían su valimiento y hallaban motivo de honda satisfacción. Pero en los tiempos actuales, dice el cronista refiriéndose a los suyos, los presidentes toman el camino de regreso a España tras haber gobernado varios años. Y cito el texto: sin haber conocido la 10ª parte de estos beneméritos de Guatemala. En síntesis, la burocracia española venía restándole atribuciones y poder a la nobleza criolla, y esta tendencia se sostuvo hasta el colapso del régimen colonial. Pero es necesario comprender que, a pesar de ese proceso de desplazamiento, la clase social de los criollos se renovó continuamente, conservó y aún fortaleció su posición en lo económico, y fue, en fin, la clase social que se halló capacitada para tomar el poder a la hora de la independencia. Explicar cómo y por qué ocurrió eso es el tercer aspecto de la respuesta a la cuestión del desplazamiento de los criollos. Hemos dejado para último este aspecto, por ser el más importante, el que aclara la supervivencia de aquel grupo social, a despecho de la política centralizadora que tendió siempre a debilitarlo. Capítulo 3. Sexta parte. Desplazamiento y renovación de la clase criolla. Al dar una primera definición de la palabra criollo, al comienzo de este libro, se hizo la advertencia de que la inmigración de españoles, el constante arribar de peninsulares que venían a buscar fortuna en Indias, dio como resultado la promoción de nuevas generaciones de criollos. Debemos retomar ahora aquella afirmación para comenzar a explicar el proceso de desplazamiento de unos criollos y la aparición de otros, porque eso fue lo que ocurrió. Las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, pero las nuevas generaciones de criollos, sin alcanzar nunca más las altas posiciones de mando, lograron, eso sí, enriquecerse y retener la posición que había correspondido a los antiguos criollos. A ello se debe que en los inicios del siglo XIX, al realizarse la emancipación, no aparezcan en la aristocracia terrateniente de nombres de los beneméritos de los siglos XVI y XVII, Chávez, Paredes, Dardón, Polanco, Holguín, Ábalos, Cueto, Orduña, Vivar, Xirón, Páez, Parín y tantos otros, sino los de las familias que en ese entonces preponderaban en la clase social criolla: Aycinena, Beltranena, Batres, Pavón, Álvarez, Asturias, Arribillaga, Larrazábal, Melón, Palomo, Barrutia y muchos más. El proceso que estamos enunciando, que pasaremos a analizar
Enseguida, presenta pues una forma peculiar de lucha de clases. Los inmigrantes españoles presionaban sobre los criollos y les rebaban terreno. Prácticamente les robaban el terreno, pero no como una clase antagónica que aspira a derribar y destruir a sus enemigas, sino con propósitos muy diferentes. Los inmigrantes luchaban por introducirse en la clase de los criollos. Desplazaban a estos para ocupar su lugar. Hay que entenderlo bien y recordar que la historia de las sociedades de clases ofrece muchos ejemplos como este, en que grupos no antagónicos pugnan respectivamente por introducirse uno en el otro y por impedir eliminarla, sino incorporarse a ella. Y la gran burguesía tiende a destruir a su enemiga menor, no antagónica. La presión que ejercían los inmigrantes sobre los criollos y la lucha de estos defendiéndose dio por resultado. He aquí lo que interesa señalar. La renovación de la clase social criolla con nuevos elementos y su conservación como tal clase social. Los criollos viejos, herederos de la conquista en forma directa, fueron lentamente desplazados del primer plano por españoles que vinieron después, pero que al convertirse también en terratenientes y explotadores de siervos indígenas, se asimilaron a la estructura de clases preexistentes sin alterarla en lo más mínimo. Es en el análisis de este proceso donde se viene a comprender fueron la propiedad latifundista de la tierra y la explotación del trabajo servil del indio. Los primeros criollos constituyeron una clase social porque heredaron de la conquista eso. Los criollos tardíos, protagonistas centrales de la independencia de Guatemala, lucharon siempre en torno de lo mismo: conservación y ampliación de la propiedad territorial y del control del indio, y pasaron a ser la clase dominante del país gracias a que tenían en sus manos eso. Puede y debe hablarse sociológicamente de una oligarquía criolla en Guatemala hasta la época contemporánea, en la medida que pueda comprobarse la presencia de un grupo social dirigente cuya fuerza económica y política resida en la posesión de latifundios y la explotación del indio como trabajador no libre. Por lo menos hasta la revolución de 1944, fecha tan reciente, una oligarquía de ese tipo fue la clase dominante en el país, indiscutible y absoluta. Y el criollismo, la conciencia de clase de los criollos ya perfilada en lo fundamental desde los primeros siglos coloniales, está todavía vivo en la mentalidad de los grupos poderosos del país como consecuencia natural de la perduración de aquellas bases económicas. En la tenaz persistencia de estas categorías históricas arriba justamente al interés y la importancia de su estudio. La crónica de Fuentes y Guzmán suministra valiosa información acerca de la pugna entre los criollos y los inmigrantes españoles que venían a establecerse en la provincia. El cronista los llama advenedizos, apelativo que probablemente fue de uso común entre los criollos para aludir a los inmigrantes, sin que de ello haya prueba, y que en todo caso refleja lo que la vieja aristocracia terrateniente veía en los españoles recién llegados, intrusos, llegados tarde y en mala hora. El problema de los inmigrantes había surgido, claro está, desde el siglo XVI. Ya los conquistadores se quejaban cuando aún no había madurado la primera generación de criollos, de que cada día venían de España personas con títulos que les abrían las puertas de la provincia y perjudicaban a quienes la habían conquistado. Uno de aquellos inmigrantes había sido el propio bisabuelo de don Antonio, pero sus hijos y nietos, convertidos ya en terratenientes y encomenderos, tuvieron que habérselas con los intrusos de las épocas siguientes. El padre del cronista sostuvo, como procurador del ayuntamiento,
un largo litigio con el presidente de la audiencia, don Álvaro Quiñones de Osorio, marqués de Lorenzana, por razón de unas encomiendas concedidas a personas que, a juicio de aquella corporación, no eran merecedoras de dicha concesión. La tesis del procurador era que debía darse las encomiendas vacantes a los descendientes de los conquistadores y pobladores antiguos. Así pues, el cronista se situaba en la tradición de su familia y de su clase al protestar a lo largo de toda su obra contra aquellos advenedizos que, según él afirma, no tenían méritos, pero gozaban del favoritismo de la corona y ello les bastaba para venir a empujar a quienes sí los tenían. Este alegato lleno de enojo está presente en diversas formas en toda la recordación florida, y los argumentos del criollo dejan ver la actitud que asumían los advenedizos frente a los americanos y frente a todo lo americano. Los españoles llegaban llenos de ínfulas, engreídos, fingiendo un desprecio y una superioridad que mortificaban a los criollos. Vale la pena que analicemos este asunto aparte, porque los gestos de superioridad de grupo encubren casi siempre trucos relacionados con las luchas de clases. Capítulo 3. Séptima parte. Causa del menosprecio del español hacia los criollos. La actitud de menosprecio que adoptaban los españoles frente a los criollos, el ademán desdeñoso, no era perceptible solamente para los criollos mismos, sino aún para personas ajenas al conflicto. El fraile inglés Tomás Gage, socarrón y pancista, a quien aquella enemistad no afectaba en lo más mínimo, la menciona, sin embargo, en muchos pasajes de su célebre libro de viajes. Dice en uno de ellos lo siguiente: no solo están privados de los oficios y cargos de gobierno, sino que los españoles advenedizos los afrentan todos los días como a personas incapaces de gobernar a los demás y medio indios. Esas pocas palabras están llenas de connotaciones que es conveniente espigar. En primer lugar, el viajero también usa el concepto de advenedizos. Es curioso que el traductor haya escogido precisamente esa palabra para referirse a los inmigrantes españoles, lo cual refuerza la suposición de que el apelativo era de uso generalizado. En segundo lugar, se observa que para la época en que Gage vivió en Guatemala, primera década del siglo XVII, ya habían sido desplazados los criollos de los altos cargos de gobierno, si bien es cierto, como quedó dicho en otro lugar, que retuvieron los puestos de autoridad en el nivel medio. En tercer lugar, el texto parecía referirse a los mestizos cuando dice que los españoles los consideraban medios indios. Y no hay tal cosa. No se trataba en modo alguno de los mestizos, sino muy concretamente de los criollos. Lo que ocurría era que ya entonces y desde entonces atribuirle a alguien parentesco o consanguinidad con los indios era un modo de disminuirlo y rebajarlo en la palabra. Los peninsulares usaban frente a los criollos exactamente el mismo prejuicio que estos adoptaban frente a los indios. El origen hispano daba superioridad, así se decía, y más superioridad alegaban los advenedizos, cuanto más puro y cercano fuera ese origen. Así como los criollos invocaban su sangre españoles para justificar falazmente su predominio sobre los indígenas, así los peninsulares trataban de presentarse como genuinamente españoles para justificar el desplazamiento de los criollos. No pudiendo negar el enfoque hispano de las familias criollas, los españoles decían, entre otras cosas, que el vivir por varias generaciones en el clima de América les hacía perder
cuánto de bueno les pudo influir la sangre de España. Las jactancias de los españoles era, claro está, trucos para presentarse como merecedores de todo lo que les ofrecía el mundo indiano. Creaban con ellas la impresión de que habían dejado a sus espaldas un mundo mucho mejor y de que ganaban poco quedándose en América. Eran, pues, los melindres de quien, al regatear, aparenta menosprecio para obtener así a menos precio lo que desea adquirir. Sería ocioso demostrar aquí que los españoles inmigrantes, con todos los defectos que decían hallar en estas tierras, solían quedarse tercamente en ellas. No había en España siervos cuyo sudor pudiera amasarse fácilmente una fortuna. Antonio de Fuentes, que como criollo se aferraba a lo suyo y adivinaba el truco de sus enemigos, introduce notas amargas cuando entona el canto de las bondades y bellezas de su país. No puede quitarse de la cabeza a los advenedizos que menospreciaban tales bondades, y su despecho lo lleva a compararlos con las arañas que afean las florestas y viven de los que hay en ellas. En el interesante y amplio capítulo en que Fuentes habla del maíz y de sus variados usos, no puede olvidarse del fingido desdén con que los españoles miraban esa útil planta. Si está hablando de las muchas y bellas floras que amenizan y adornan el reino, se le viene a la mente que los peninsulares juzgaban más bellas las de España y concluye: como no hemos visto aquellas, estas nos parecen flores bien perfectas y hermosas. Si más adelante describe la majestuosidad de las montañas de su terruño, lo asalta de pronto la comprobación de que no las adorna la nieve. Se pregunta uno qué necesidad había de mencionar la nieve, un elemento ajeno al paisaje guatemalteco y completamente desconocido para el criollo. Otros estupendos elementos de paisaje había en su tierra y faltaban en el paisaje de España, los volcanes, por ejemplo, y más razonable había sido describir con entusiasmo lo que había, sin lamentar lo que se echaba de menos. Pero la verdad es que el criollo estaba efectivamente desde la cuna que el origen español era la causa de su superioridad de clase, y ese prejuicio machacado y asimilado a lo largo de toda la vida tenía que motivar sentimientos de inseguridad frente a los peninsulares. En este punto al criollo lo traicionaban sus propios perjuicios, esgrimidos por un enemigo de clase que no era el indio. Ahora bien, del mismo modo que al referirnos al prejuicio de superioridad del criollo frente al indio, en el primer capítulo de este libro procedimos señalando las causas históricas verdaderas de aquella superioridad. Así también ahora, al referirnos a la exitosa lucha de los inmigrantes con los criollos, convendrá que nos preguntemos si no habrá sido alguna superioridad efectiva, alguna ventaja real que pusiera a los advenedizos en condiciones de vencer la resistencia de los criollos introduciéndose en su grupo. Respondamos a esa pregunta en un breve apartado especial. La patria del criollo. Capítulo 3. Octava parte. Ventajas del inmigrante frente al criollo. Hay que señalar, en primer término, que muchos inmigrantes venían de España con privilegios obtenidos allá. Esto los ponía, desde el primer momento, en situación muy ventajosa, porque el llegar a la provincia con una encomienda obtenida de antemano o con una orden para recibir tierras significaba que el inmigrante no venía a abrirse camino, sino que hallaba el camino abierto, y lo que le faltaba para enriquecerse era un razonable cuidado en sus negocios. En segundo lugar, debe quedar advertido que en todo tiempo, bajo el régimen colonial,
Pasaron a América grupos de españoles que se acogían a la protección de los funcionarios que eran enviados en sustitución de otros, junto a los presidentes y los nuevos oidores, y también arrimados a funcionarios de la Real Hacienda, solían venir grupos de parientes y amigos, los cuales, instalados como simples inmigrantes, gozaban de un trato preferencial y sacaban de ello puntas ventajas. De los dos aspectos de la cuestión, que pueden reducirse al hecho general de que muchos inmigrantes venían amparados bajo alguna forma de protección oficial, dan prueba numerosos documentos desde el siglo XVI y son por eso los más evidentes, pero posiblemente no fueron los más importantes. Es preciso fijar la atención en otros dos factores que tienen que haber jugado un papel primordial en el proceso de debilitamiento de las viejas familias criollas y la aparición de otras nuevas. Estos dos factores actuaban juntos, en combinación, y así los presentaremos inmediatamente. Anotemos pues en tercer lugar el hecho de que los criollos no eran gente de empuje. Se formaban en una sociedad en que el trabajo era realizado por otros sectores sociales. Sobre los siervos indígenas recaían las tareas más pesadas y los mestizos y mulatos, trabajadores no serviles, cubrían las actividades no agrícolas, tales como artesanías, transporte, crianza de ganado y otras. Educados como hijos de familias acomodadas, rodeados de sirvientes, acostumbrados a dar órdenes y a no estropearse la ropa, los criollos debieron adquirir los rasgos de carácter de una clase infatuada y haragana. En toda América se los acusaba de indolentes, frívolos, dados a la pompa, derrochadores y pleitistas, incapaces de un esfuerzo sometido. Y aunque esas acusaciones hayan sido formuladas principalmente por españoles, interesados en desestimar a los criollos, debe suponerse que algo había de cierto en ellas. El consumir sin producir, el disfrutar sin trabajar, el vivir como parásitos y aún despreciar a quienes les daban de comer, fueron circunstancias que nunca propiciaron la aparición de tipos humanos bien integrados. La historia universal pone en evidencia que el ademán ceñudo y agresivo, la crueldad de las clases parasitarias frente a quienes tienen bajo su dominación, especialmente cuando actúan con garantía de impunidad, son rasgos que encubren grandes debilidades de carácter y vicios que brotan de la sociedad y la holgazanería. Los criollos no fueron ciertamente un ejemplo extremado de esa ley universal, pero es seguro que tampoco fueron una excepción. Tomás Gage hace una venenosa descripción de los de Chiapas, provincia del Reino de Guatemala, y después de reírse de la pedantería que según él los distinguía y de la flojedad de carácter que en ellos descubrió, anota que les parece que no hay en el mundo cosa mejor que dormir tranquilamente en su cama. Ese tercer punto, la debilidad de carácter de los criollos, no habría sido un factor de su desplazamiento si no se hubiera combinado con lo que en esta explicación viene a ser el cuarto punto. El hecho de que los inmigrantes procedían de una sociedad mucho más desarrollada, mientras los criollos constituían una clase explotadora y haragana en la sociedad feudal, los inmigrantes eran, por término medio, elementos de las clases trabajadoras de una sociedad mercantilista. Hay que prestarle atención a ese hecho. La presencia de grandes masas indígenas susceptibles de ser puestas en servidumbre determinó que los españoles organizaran en América una sociedad feudal, pero la España del siglo XVI ya había entrado en la primera etapa del capitalismo. Y si bien es cierto que en los siglos siguientes no tuvo un desarrollo capitalista vigoroso, el saqueo de las colonias fue precisamente el factor principal de su definitivo retraso como país
en vías de industrialización. No es menos cierto que la estructura económica y social de la metrópoli fue mucho más avanzada que la de sus provincias. El desarrollo de la economía mercantil, movimiento de capital comercial, habían descompuesto en España las relaciones de producción propias de economía feudal. El trabajo asalariado había sustituido casi totalmente al trabajo servil, ya bajo el reinado de los llamados reyes católicos. Pero como se trataba en los siglos XVI y XVII de un capitalismo naciente y entorpecido en su desarrollo por diversos factores, y como la producción mercantil no iba más allá de la manufactura y la pequeña industria, de ahí que conveniera a una burguesía débil, una aristocracia de la tierra en vías de desintegración. El pueblo español, la masa de trabajadores agrícolas y urbanos, padecía simultáneamente la explotación asalariada propia de la etapa de acumulación originaria del capital y las arbitrariedades que el peso de la tradición feudal mantenía todavía vivas. Era un pueblo aprovechado, al que caracterizaba junto a su pobreza y en íntima relación con ella una truhanería llena de ingenio y audacia, claro, bien cargada de astucia. Un pueblo que se veía obligado a trabajar intensamente para ir pasando una vida de regateos y trampas en derredor de cada maravedi. Es bien conocido el vivo retrato que de ese pueblo se conserva en las páginas del Quijote, obra que tiene por escenario la realidad española de la época de Cervantes. Labriegos maliciosos, posados de camino en que los escrúpulos morales eran tan exiguos como los alimentos, bachilleres y peluqueros de mucho ingenio y ninguna fortuna, maleantes, trotamundos, una abigarrada población que mitigaba con vino barato la frustración permanente, la amargura del bregar continuo y al andar siempre entrampado. La misma vida de Cervantes, vida llena de humillaciones derivadas de la pobreza, vida que se extinguió en la más completa amargura tras haber andado siempre en la búsqueda del favor de grandes señores, sin que faltara en ella el propósito de venir a Indias en busca de mejor fortuna, da testimonio de lo que era para las capas medias de la población la lucha por la vida en la España de los siglos XVI y XVII. Ni la aristocracia española ni la burguesía pasaron a Indias a buscar fortuna. No tenían por qué hacerlo. En la época de la conquista fue frecuente que se enrolaran en las empresas los segundones, hijos dalgo, o sea, los elementos marginales de la nobleza, desplazados allá que ansiaban engrandecerse acá. Algunos nobles vinieron después como altos funcionarios, virreyes, presidentes, visitadores, a desempeñar cargos temporales. La corriente migratoria fue alimentada básicamente por las capas medias y por trabajadores sencillos de la península. Al principio fue más numerosa la inmigración proveniente del sur de España, pero gradualmente fue aumentando la que venía del norte, es decir, de las regiones en que la economía mercantil estaba más desarrollada. Esa gente en la que predominaban los hombres jóvenes, habituada a la lucha por el plan en un ambiente pobre y difícil, con un carácter templado y formado dentro de las modalidades del bronco capitalismo naciente, era la que venía a las colonias. Era en su mayoría gente explotada, que traía el decidido y bien fundamentado propósito de convertirse en explotadora. El promedio de esa gente debe haber tenido unas aptitudes y una energía superiores a las del criollo medio, no por motivos de un más cercano origen español, ni porque la sangre de los criollos se maleara bajo el clima de las colonias, sino porque los
hombres son producto del régimen económico y del estrato social en que se forman. Un trabajador forjado en las penurias de la explotación capitalista, formada su mente en la complejidad de las relaciones de una sociedad mercantil, traslado de pronto a una formación social menos desarrollada y puesto a contender con los perezosos señoritos de ésta, tenía que hallar en sí ciertas peculiaridades que lo favorecían, una mayor capacidad para el esfuerzo sin compensaciones inmediatas y más agilidad mental en términos de astucia, de malicia para sacar partido de las cosas y las situaciones. La crónica de Tomás Gage menciona en varias ocasiones a estos españoles tenaces y ahorrativos, casi siempre safios, codiciosos y exentos de escrúpulos morales, que al morir dejaban a sus hijos en posesión de cuantiosas fortunas. Es muy significativo el hecho de que Fuentes y Guzmán, en su constante añorar los tiempos ido y lamentar lo que pasaba en los suyos, le reproche a estos últimos el estar contaminados de malicia. Ese es el calificativo que le viene a la pluma cuando quiere cifrar en una sola palabra todo lo que a él y a los suyos les resultaba adverso. La malicia que hoy corre insiste en que las relaciones entre los hombres, tanto en los negocios privados como en los públicos, están tocadas de cierta corrupción, y su reproche se hace más claro y directo, más transparente para quien busque el fondo de aquel malestar, al señalar concretamente que la corrupción provenía de hallarse los hombres más y más ocupados en mercancías y contratos. Lo que realmente ocurría era que en el reino de Guatemala iban apareciendo, aunque muy débilmente, ciertas relaciones económicas de carácter mercantil. La tierra había comenzado a ser objeto de especulación, no solo en negocios de compra y venta, sino también grabándola con hipotecas sobre préstamos. El añil se producía casi íntegramente para la exportación y también se exportaba cacao y pequeñas cantidades de achiote y vainilla. Todo ello amenazaba la estabilidad y la relativa simpleza de las relaciones feudales, y aunque se tratara de fenómenos secundarios que apenas alteraban superficialmente la estructura feudal, el criollo viejo, el terrateniente, a la manera de don Antonio, no podía ver con buenos ojos la más leve alteración del sistema. Nuestro hacendado sentía la más profunda antipatía hacia el cultivo del añil y los negocios que de su exportación se derivaban. Impugna los envíos de tinta a trueco de trapos viejos y caros. En estos términos desdeña el intercambio de añil por telas, y con el mismo tesón propugna que deberían buscarse y extraerse los metales preciosos de la entraña del país. La crónica se detiene en varios puntos a demostrar que en el reino había yacimientos vírgenes, y la tesis del autor es que, en vez de estar exportando tinta, llega a exclamar: ojalá no la hubiera. Se debería exportar la riqueza mineral que él supone escondida en subsuelo del país. He ahí, pues, el complemento de la aversión que el hacendado feudal sentía hacia el mercantilismo. Él hubiera deseado una economía cerrada y autoconsuntiva, sin producción mercantil ni negocios que pudieran impulsar el desarrollo capitalista y el trabajo asalariado. Y piensa que la metrópoli estaría satisfecha recibiendo oro y plata de sus colonias, sin necesidad de promover en ellas ningún cambio. Sabemos nosotros, nos le permite el ver las cosas retrospectivamente, que la producción mercantil no prosperó en Guatemala durante la colonia. Aún en los días de la independencia era muy poco lo que se producía para la exportación, y todavía era el añil el único producto que se exportaba en cantidades de cierta importancia.
Los españoles que venían a la provincia con una mentalidad y una malicia mercantilista estaban convertidos en terratenientes, porque habiendo la posibilidad de adquirir tierras y siervos para sacarles provecho con pocos gastos, ese atractivo absorbió la iniciativa de los inmigrantes, convirtiéndolos en hacendados. Así se fue rehaciendo sucesivamente la clase social de los criollos, alimentada precisamente por los advenedizos que desplazaban a los criollos viejos y se convertían en criollos a su vez. Ese fue el proceso. Las viejas familias prominentes pasaron a ser familias de segundo y tercer orden dentro de la clase. Criollos de mediana riqueza, criollos empobrecidos. Hubo también algunas familias que se extinguieron sin dejar sucesión. La patria del criollo, capítulo 3, 9ª parte. La patria de los criollos como idea de contenido reaccionario. Demos término a este capítulo con unas observaciones breves y muy necesarias. La idea de patria que se manifiesta en la crónica monumental de Fuentes y Guzmán era una idea de contenido reaccionario. No lo animaba la visión del futuro del país en términos de cambio y desarrollo, sino todo lo contrario. Era una respuesta ante la amenaza de transformación que iba implícita en la política imperial y en el arribo de inmigrantes. A despecho de lo que podría esperarse de una obra que es defensa y canto de la patria, la recordación ofrece en tono de nostalgia y pesadumbre un tono de lamentación que a la larga se impone en el lector y acaba por ser la impresión más honda que deja su lectura. En toda ella se escucha la añoranza de lo pasado, la desaprobación del presente y el miedo a lo futuro. El autor hace reiteradas reflexiones sobre el devenir de las cosas, el cambiar de los tiempos, y lejos de aparecer allí una perspectiva del porvenir de la patria, es precisamente en ellas donde suenan las notas más sombrías y lúgubres de la recordación. Quizás son también sus notas más íntimas. En el mundo no hay fijeza ni en lo más grande ni en lo más pequeño. La inconsistencia de las cosas que nunca existen en su ser. Es achaque de lo temporal la época y la poca fijeza con que procede en todo. En lo humano no hay cosa fija ni segura. Y así sucesivamente suele el cronista recordarnos la mudanza de las cosas humanas, pero jamás lo hace como podría hacerlo una mente proyectada hacia lo futuro, viendo en la mutabilidad una garantía de que mañana podrá llegar a estar bien lo que hoy está mal, sino como suelen hacerlo todas las mentes vueltas hacia el pasado, quejándose de que lo que ayer estuvo bien ya nunca volverá a encontrarse en aquel estado. Ese es el espíritu de la obra, cifrado con admirable acierto en las dos palabras que le sirven de nombre y título. La recordación florida es de veras una recordación, un volver la mirada atrás, hacia tiempos que el autor se le antojaban florecientes y prósperos. El enorme trabajo de reconstrucción histórica realizado por Fuentes y Guzmán en muchos de los capítulos de su obra no tiene la finalidad de arrojar luz y comprensión sobre el presente del historiador, y menos aún la de vislumbrar el futuro. Su finalidad es contraponerlos a los capítulos en que habla de la actualidad, los que son propiamente crónica, y demostrar que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales. Fácil es entender, después del análisis hecho en estos dos capítulos titulados Las dos Españas, que el tono fundamentalmente pesimista de la crónica del criollo, así como el contenido reaccionario de la idea de patria que en ella se manifiesta, eran consecuencia necesaria y reflejo de la inseguridad que pensaba como una amenaza sobre el grupo de viejas familias herederas de la conquista. Nos asaltan aquí, empero, varias cuestiones difíciles que exigen respuesta.
¿Habrá estado vigente todavía esa idea de patria entre los criollos que dirigieron políticamente la emancipación de Guatemala? ¿Habrán tenido los criollos del último periodo colonial ese mismo sentimiento de patria a la defensiva? ¿Fueron efectivamente los criollos quienes controlaron la independencia, alcanzando con ellos su viejo propósito de hegemonía? ¿Podrá interpretarse aquel evento simple y llanamente como la toma del poder por un grupo de explotadores que venía obligado a compartir la explotación con la monarquía española? Y finalmente, ¿no habrá surgido en la sociedad guatemalteca, a tono con el desarrollo de las fuerzas productivas en los últimos siglos coloniales, a tono con el desarrollo del mercantilismo, por ejemplo, una nueva clase social, una capa media alta, una pequeña burguesía que concibiera la patria en términos de desarrollo? En suma, ¿fue la independencia un hecho revolucionario o fue la implantación de la patria de los criollos? Hemos hablado hasta aquí de la defensa del patrimonio. Hemos examinado ciertas formas que tomaba la pugna de criollos y peninsulares en torno al patrimonio de los primeros, pero todavía no hemos analizado el patrimonio mismo. Tenemos que hablar de la tierra en un capítulo y de los indios en dos capítulos especiales, porque los indios trabajando la tierra eran la parte esencial del patrimonio en disputa. Solo después de haber analizado esos dos temas pendientes, podremos quizá buscar el planteamiento correcto de las cuestiones arriba enunciadas, dar respuesta a alguna de ellas y sugerir el camino para hallar la respuesta de otras. Lo dejaremos para el capítulo final del libro. Es preciso ahondar mucho más todavía.